Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, doctor. Tenemos las 8 de la noche con un minuto. Vamos a dar inicio a la tercera videoconferencia del módulo 1. Estamos nuevamente con el doctor César Augusto Romano Molina. Doctor, le damos nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Podemos iniciar, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los colegas, a la universidad que nos da este espacio para poder compartir ya el intercambio de criterios académicos. Esta semana vamos a tocar los 6 ejes que hacen a los fundamentos sobre los cuales se han identificado las problemáticas del procedimiento penal, que han servido de base para generar los ejes sobre los cuales se ha proyectado, primero se ha analizado, se ha diseñado, se ha proyectado, y ya es una ley implementada, vigente en nuestro ordenamiento jurídico, la ley 1173. Pero para ello voy a hacer una breve introducción de manera genérica para que ustedes, que en realidad ya conocen nuestra problemática, puedan identificar de manera más sistematizada cuál ha sido la forma en la cual se ha generado esta identificación de problemáticas. Lo que voy a solicitar a los diplomantes para una mejor comprensión de estos criterios es que tengan a la mano la ley 1173 y en función a ello vamos a ir primero estableciendo la problemática, cuáles son los conceptos doctrinales con los cuales se ha generado la proyección normativa, cuál es el contexto de carácter constitucional que deberá necesariamente tener aplicación de concordancia constitucional. Se han hecho también controles de convencionalidad respecto a la aplicación de principalmente el nuevo régimen de la detención, las medidas cautelares personales referidas a la detención preventiva, los fundamentos que hacen a la forma en la cual se debe tratar el proceso, y hay un eje absolutamente trascendental que obedece a una iniciativa exclusiva de la Cámara de, en este caso es la Asamblea Legislativa, sobre generar medidas de protección materialmente efectivas cuando se traten de delitos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Bien, para ello, por favor, voy a solicitar se exponga la primera lámina. Bien. Para entender los ejes fundamentales de la ley, necesitamos hacer dos cosas básicas. Primero, ustedes van a comprender que en nuestro sistema penal boliviano, que es de corte acusatorio, se tenía que realizar un diagnóstico respecto a las problemáticas que se encuentran respecto a la retardación de justicia, al hacinamiento, a poder identificar cuál sería la mejor política eh, para luchar contra la criminalidad y a su vez generar una ley que materialmente sea de posible cumplimiento para otorgar protección respecto a todos los cánones que establece la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios de carácter internacional. Para ello, el primer análisis fue el siguiente. Ustedes saben que el año 1999 se implementó en Bolivia el sistema penal de corte acusatorio. En el año 2000 entró en vigencia de forma anticipada las medidas, la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. ¿No es cierto? Para ello se generó una gran campaña de implementación con capacitación de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados de reconocida trayectoria, principalmente para cambiar algo, que es la visión y la filosofía sobre la cual se debería realizar la actividad procesal.
porque estábamos cambiando de un modelo de carácter inquisidor a un modelo de corte acusatorio. Es decir, necesitábamos un cambio de visión dogmática, filosófica, pero sobre todo pragmática. Habiendo transcurrido casi 19 años de la vigencia del código del sistema penal, lo que se ha identificado es de que si bien el código penal tiene institutos jurídicos de alta relevancia que hacen a la naturaleza del corte acusatorio, la visión, la filosofía, la forma de actuar de los diferentes actores del sistema penal, y ojo, no solamente pretendamos de que se genere una responsabilidad a quienes desempeñan funciones en el órgano judicial, el Ministerio Público, sino es una responsabilidad de todos quienes ejercemos la actividad en el sistema penal. Estamos hablando de los abogados. Por las siguientes razones. Hemos entrado a una lógica de un sistema absolutamente escriturado, burocrático, ritualista. Y voy a citar algunos ejemplos. Solamente para obtener la posibilidad de tener acceso a un cuaderno de investigaciones o a un cuaderno de control procesal, en algunos despachos, ya sea fiscales o judiciales, se nos exigía la persona. Luego del apersonamiento, a objeto de tener la posibilidad de fotocopias de esos actos procesales, se nos solicitaba un memorial. Entonces, esa visión ritualista, esa visión burocrática, ha generado de que se malentienda cuál es la filosofía del sistema de corte. ¿Sí? Y esto se traduce en grandes indicadores. Por ejemplo, esta retardación de justicia, en los análisis que hace el Tribunal Supremo de Justicia, el año 2012 tiene como porcentaje de resolución, es decir, como otorgación de tutela judicial efectiva, solo el 0.4% de los casos atendidos. Es decir, que no se llegaba ni al 1%, ni al 1%. Entonces, deberíamos hacer un análisis de los preceptos constitucionales que se encontraban vigentes al momento en el cual se ha promulgado y ha entrado en vigencia el Código de Procedimiento Penal. Y ustedes saben que en febrero del año 2009, ¿sí?, entra en vigencia la Constitución Política del Estado. Entonces se tenía que generar una contrastación respecto a los institutos jurídicos que estaban previstos en el Código de Procedimiento Penal y cuál es esa visión dogmática, finalista, esa visión que adopta el Estado desde un punto de vista democrático, constitucional de derecho, para poder establecer si esos preceptos legales del Código de Procedimiento Penal estaban y están de acuerdo a la visión de la Constitución Política del Estado. Para ello me voy a retrotraer a las dos primeras sesiones donde nosotros hemos identificado los principios del derecho penal y los principios del derecho procesal penal. Y hemos tocado, ¿sí?, puntualmente cuáles son las vertientes del debido proceso, que no solamente son preceptos que contemplan nuestra Constitución, sino que han sido recogidos por las diferentes convenciones y tratados internacionales del cual nuestro Estado es suscribiente, es parte, ¿sí?, y consiguientemente adopta esta filosofía de protección de los derechos. Ahora bien, otro dato que es absolutamente relevante es que en la gestión 2018, por ejemplo, se tenía más o menos identificada la emisión de 20.000 imputaciones en todo el territorio nacional. Más o menos.
estoy hablando de la gestión 2018. Y versus contrastación de esa persecución penal que entraba a la etapa preparatoria y luego debería llegar a al juicio y consiguiente emisión de sentencia. Aproximadamente se tienen 874 sentencias dictadas. Es decir, ni el 0,5, bueno, ni el 1% de, eh, de efectividad en la tutela judicial. Y no por responsabilidad de los operadores de justicia, sino porque quienes de alguna forma somos parte de este sistema, hemos ido adoptando ciertas prácticas que no son para nada concordantes con estos postulados de carácter constitucional. Entonces, se ha identificado principalmente aquí, bajo este razonamiento, fallas en las prácticas cotidianas referidas al sistema escriturado y a las notificaciones. ¿Y por qué las notificaciones? Porque las notificaciones cumplen más allá del rol estrictamente de conocimiento, están cumpliendo con un rol de carácter constitucional que es generar la aplicación material del principio de igualdad, el principio de publicidad y el principio de consiguiente de posibilitar una defensa técnica y personal. Entonces generó, sí, se identificó la primera problemática, la simplificación de las noticias. Es que, claro, dentro de la estructura del órgano judicial se creó, se estableció la central de notificaciones. Y la central de notificaciones adquirió tanta relevancia o más que un juzgado o un tribunal de sentencia, porque si no se adecuaban a los tiempos de los funcionarios públicos que trabajaban ahí o los funcionarios judiciales, esa notificación iba a caer en saco roto. Esa notificación tenía que estar sujeta a ciertas disposiciones, incluso de carácter personal, de quienes desempeñaban funciones ahí, y además de que estaba o está revestida de ciertas formalidades y ritualismos, que si faltaba la firma o un detalle dentro de las notificaciones, en los abogados, nosotros los abogados, estábamos a la tentación de generar la aplicación del incidente de actividad procesal defectuosa del artículo 167 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, falta de notificación por algún detalle, buscándole el detalle escriturado y burocrático para que no se materialice el procedimiento. Consiguientemente, el derecho sustantivo quedaba pendiente. Otra vertiente identificada, que por razones pedagógicas la he subido al número 2, es la actividad procesal y el uso de las tecnologías de información y comunicación, conocidas como TICs. Y es que la actividad procesal debería tener una completa actualidad con el avance tecnológico que no solamente es transcurso en nuestro país, sino en todo el mundo. Y lo que sucede es que, por ejemplo, usted va a un juzgado, a un tribunal, y tenemos un túnel del tiempo, pero hacia atrás, donde todavía ve máquinas de escribir, donde deben hacerse de forma manual esas transcripciones que se usan todavía en los cassettes. Y la política de globalización y modernidad se encontraba completamente ajena a la actividad judicial y en particular penal. Tanto es así esa dicotomía que el formalismo y el ritualismo se hace a las actas, a la transcripción de toda la actividad que se desarrolló en determinada audiencia, y encontraba su polo opuesto, o encuentra un polo opuesto
Cuando nosotros los abogados estamos con nuestras computadoras portátiles, nuestros teléfonos inteligentes, comunicando, pero casi en tiempo real, cuál es el resultado de determinada audiencia. Pero a efectos de eh, formalismo y que quede constancia en acta, tenemos que seguir soportando estos ritualismos que hacen a las transcripciones, a las notificaciones. Pero bueno, el Estado no debe abstraerse, en todo caso, de que existe una política de la implementación del gobierno electrónico. Y el gobierno electrónico está regulado por la ley de telecomunicaciones y la ley de ciudadanía digital, que es una temática específica nosotros la vamos a considerar. Un tercer eje es, por supuesto, el más sensible desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Son las limitaciones a la detención preventiva. El régimen de detención preventiva respecto a la aplicación de medidas cautelares personales se ha generado una distorsión en cuanto a su aplicación. Y lo voy a citar desde un punto de vista estrictamente académico. Parecería ser que, en primera instancia, fiscal que no emite una resolución de imputación formal solicitando la aplicación de medidas cautelares personales, estaría cometiendo algún tipo de irregularidad e incluso algún tipo de delito por cierta beneficio de carácter a la parte imputada. La detención preventiva se ha convertido en una regla respecto a su carácter instrumental. Se ha dejado de lado ese paraguas transversal que cita de manera expresa el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, que en su carácter instrumental cita solamente tres posibilidades para la aplicación de medidas cautelares, que eso además se encuentra en plena concordancia en el artículo 23 de la Constitución, que lo vamos a ver en detalle. Y la estructura que tenía el Código de Procedimiento Penal hacía que las medidas cautelares, ¿sí?, tengan una visión de sustitutivas a la detención preventiva. Es decir, que en la estructura sistemática del artículo 239 y 240, ustedes recién encontraban las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva. Y parecería ser que el Código de Procedimiento Penal establecía que primero opera la detención preventiva y luego las medidas sustitutivas, cuando no es así. Por eso es que existen las reformas del artículo 261 bis del Código de Procedimiento Penal. Otro tema que es absolutamente trascendental es verificar si la estructura orgánica del órgano judicial y también parte de el Ministerio Público, es decir, desde la Fiscalía General, cumplía con ciertos perfiles de eficacia. Y aquí se ha hecho un contraste de efectividad en la resolución de los procesos de los tribunales de sentencia versus los juzgados de sentencia. Y no porque sea responsabilidad de los operadores de justicia, sino porque la estructura, ¿sí?, ha caminado de esa forma. Me explico. Por ejemplo, cuando empezó la implementación del sistema de corte acusatorio, nosotros teníamos como gran novedad y gran iniciativa la implementación de los tribunales escabinos. Estos tribunales escabinos estaban compuestos por 3 jueces técnicos y 2 ciudadanos. Un gran factor externo, que ha imposibilitado que marche esta estructura es de que el Estado no contaba con una base de datos en la cual los oficiales de diligencia pueden generar una
notificación efectiva respecto a la composición de los tribunales. Entonces, se generó otro cuello de botella en la misma conformación de los tribunales. Y otro tema, ¿no? Es que la actividad que ya establece en el procedimiento penal respecto a la continuidad de inmediación de los procesos se ha ido quebrantando progresivamente. Porque se señalaban audiencias en determinado día, luego se cumplían unos cuantos actos, luego se postergaba otros actos. Algunos distritos han mantenido la visión del sistema penal porque empezaban un juicio y la audiencia se prolongaba hasta su conclusión. Incluso habilitaban días y horas extraordinarios para su conclusión. Caso diferenciado lo que sucede en la ciudad de La Paz, donde se generaban señalamientos de audiencia de 10 juicios para un día que se suspendían, entonces señalaban cada 10 días. Todos esos factores, de manera convergente, han ido a identificar que era necesario un ajuste competencial. Y ese ajuste competencial ustedes lo van a poder encontrar en el artículo 52, 53 de la ley 1173, que modifica justamente el Código de Procedimiento Penal. Y un sexto eje es el fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, que es una temática de alta sensibilidad social, ¿cierto? Porque vemos penosamente cómo nos enteramos de los índices de infanticidio, de feminicidio, y lastima la sensibilidad humana y de que no somos parte de esta actividad judicial que debería propender a proteger estos derechos, principalmente la vida de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por el uso desmedido de la violencia, ¿no? Entonces, bajo estas explicaciones genéricas, se ha establecido la identificación de estos 6 ejes que hacen a la reforma del Código de Procedimiento Penal para generar una visión de abreviación. El artículo primero de la ley 1173 establece de manera taxativa que el objeto de esta ley es efectivizar los procedimientos. Es decir, que realmente encuentren una aplicación material, que sea eficaz, ¿no? Que se destierren en lo posible todas esas actividades que son ritualistas, burocráticas, del pensamiento escriturado, eh, que tiendan a garantizar todas las vertientes del debido proceso para consolidar una tutela judicial efectiva y que esto a su vez pueda materializar una vigencia de los derechos humanos, tanto de la víctima, ¿sí?, y de la parte imputada o acusada. Porque procesos que duran 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no, no es que la tutela judicial va a ser efectiva, porque se está generando, por un lado, la revictimización de parte de los actos del Estado, de quienes eventualmente han sido. Y por otro lado, de la parte imputada y de la parte acusada, se está generando un estado indeterminado respecto a poder identificar la situación jurídica en un proceso penal. Y se generaban las detenciones preventivas con fecha indeterminada. No se emitían sentencias de primera instancia y muy pocas llegaban a ser ejecutoriadas. Estas problemáticas también han sido verificadas, corroboradas en el censo carcelario de la gestión 2019, donde me imagino que la institución que está a su cargo hará conocer todas estas problemáticas que hacen, a mi entender, a la justificación de estos 6 ejes que, sobre los cuales se funda la ley 1173. Dicho esto,
Empecemos, por favor, a identificar los ejes de la ley 1173. La lámina que sigue, de favor. Bien, primer eje, la simplificación de las notificaciones, la notificación como garantía. En anteriores módulos, o perdón, en anteriores sesiones, en la segunda sesión establecimos el debido proceso, ¿no? Y el debido proceso que está dentro de las garantías jurisdiccionales, artículos 115, 116, 117, recoge una vertiente del debido proceso, ¿no es cierto? Esa vertiente del debido proceso está referida al artículo 119, que está vinculado y concordante al artículo 178 y 180 del mismo cuerpo constitucional. Y es el principio de igualdad. El principio de igualdad necesariamente está eh, concordado con el principio de publicidad respecto a los actos procesales que emiten los operadores de justicia y respecto a las peticiones que generan las partes. Entonces, el marco constitucional sobre la cual se basa esta simplificación de las notificaciones está orientado a garantizar que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades para ejercer todos los mecanismos que el procedimiento establece. Versus el artículo 178 de la misma Constitución Política del Estado, donde encontramos que los principios que hacen al órgano judicial es la celeridad, la gratuidad, la seguridad jurídica y principalmente la publicidad. Nótese que estos principios que están expresamente previstos en el artículo 178 hacen a la forma constitucional de ejercer ese mandato de carácter constitucional en el monopolio de la persecución penal. Independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interpluralidad, equidad, servicio social, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Nótese que aquí se incluye, ¿sí?, un principio de servicio social a la administración de justicia. Es decir, que los cánones o los estándares que deberían ser aplicados para otorgar el debido proceso son altos bajo estos principios. Como analogía voy a utilizar que nosotros, por ejemplo, a un servicio público lo cualificamos si es que está bien o mal, si el servicio de Internet es bueno o es malo. Por eso se genera aquí como un principio el servicio a la sociedad. Entonces se deberá establecer de forma transversal, conjunta e integral todos estos servicios como la forma y la visión de operar en el sistema de administración de justicia. Y lo otro está absolutamente concordado, ¿no es cierto?, con el artículo 180 constitucional, que hace referencia a la publicidad, también a la gratuidad, a la transparencia, a la oralidad, celeridad, honestidad. Y aquí hay un principio que es pilar, el principio de legalidad, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que el servidor público debe y puede hacer solo lo que la ley, ¿sí?, establece como una potestad reglada para ejercer determinado acto a nombre del Estado. La accesibilidad, inmediación, verdad material y, por supuesto, el debido proceso e igualdad, ¿sí?, de partes anteriores. Entonces, nótese cómo este instrumento procesal de las notificaciones encuentra la necesidad de una reforma procesal en este instituto jurídico. Y se establece que como un mecanismo
de notificación, como mecanismo de hacer conocer, ¿sí?, las decisiones jurisdiccionales o las peticiones de las partes, se establecen dos formas. La primera, la notificación personal, que necesariamente se mantiene, y luego está la notificación electrónica. Artículo 161 y la disposición transitoria novena de la Ley 1173, que hace referencia a la implementación de las tecnologías de información y comunicación de las notificaciones. Entonces, esas notificaciones que se deberían generar en domicilio procesal, ¿sí?, van a tener la posibilidad de que sean notificadas mediante un mecanismo de soporte electrónico. Y vamos a ver las formas más adelante de cómo el órgano judicial, el Ministerio Público, que ha avanzado muchísimo en esta tarea, están generando estos mecanismos que hacen a la eficacia respecto a la temporalidad del conocimiento, ¿sí?, pero sobre todo a la certeza de esa notificación. Para ello, ¿qué es necesario? Es necesario que todos nuestros colegas, incluyendo quien habla, tengamos la posibilidad de ingresar a la ciudadanía digital. Es decir, tener el acceso al buzón electrónico, que va a ser otorgado, en todo caso, entiendo, por el Registro Público de Abogados, que está previsto en el artículo 162 de la Ley 1173. Vayamos a revisar expresamente, ¿no? El artículo 160, ya lo dije, tiene esta finalidad, ¿no?, hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales. Y los medios de notificación están referidos a que primero la notificación va a ser oral, ¿sí? Si no es electrónica, también va a ser oral en determinada audiencia, sin ninguna otra formalidad, ¿sí? Nótese que se ha generado una práctica que si no se conocía la resolución en papel, ¿sí?, no se tenía por notificada la resolución. Y eso encontraba justificación de ambas partes. Primero porque nosotros los abogados queríamos tener la certeza de que todo lo manifestado en la audiencia se encuentre descrito en esta resolución y generar una apelación que sea coherente o objetiva, debatiendo esos, entre comillas, esos fundamentos. Y no presentar una apelación para que después se transcriba un acta reforzando una resolución de carácter judicial. Pero esas son las visiones sobre las cuales se ha generado que primero se notifique documentalmente la resolución y luego se firme. Y aquí sale a la luz la necesidad de implementar de todos nosotros quienes somos actores un principio, que es el principio de buena fe. Y que este principio de buena fe debería ser rescatado por todos quienes tenemos la posibilidad de actuar como sujetos en determinados procedimientos, en este caso. Más adelante lo voy a expresar, se ha definido, se ha tratado de definir cuál es el alcance del principio de buena fe que está recogido en el reglamento del Poder Ordenador y Disciplinario. Ahora bien, en la ley 1173, en el artículo 162, se establece de forma expresa que, salvo las notificaciones practicadas en audiencia, y aquellas que deban ser practicadas personalmente, ¿sí?, las partes serán notificadas en los respectivos buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Y cuando habla de partes, aquí no solamente se está haciendo referencia a el abogado, se está haciendo referencia a quienes realmente tienen el interés de conocer, ¿sí?, las resoluciones emitidas en los diferentes estamentos de los órganos jurisdiccionales.
Y lo voy a graficar del siguiente modo. Existe X persona, puede ser víctima o parte imputada, asiste a la asistencia, eh, concurre a un abogado para que le preste su asistencia técnica, ¿sí? Luego hacen el apersonamiento, el señalamiento del protegido procesal, se personan al juzgado y encontramos esas prácticas ritualistas, ¿no? De que el expediente está en despacho, está en revisión y se hace un peregrinar de la víctima o de la parte imputada para conocer qué hay como resolución o pronunciamiento de los operadores. Si ocurriera un pronunciamiento, baja a la central de notificaciones y de la central de notificaciones va directamente a domicilio. Y si el abogado va, le comunica a su cliente, le dice, existe esto. Pero hay personas que por esa situación de conflictividad que están atravesando, tienen que ir donde su abogado, el abogado tiene que acompañarlo a tribunales y es un peregrinar para ese conflicto. Esta previsión de carácter legal lo que hace es que se genere la ciudadanía digital como un derecho, una política de derecho y obligaciones a la asistencia técnica y a las partes. Dicho de otro modo, se le notificará tanto a la víctima o a la parte imputada, más el abogado. La actividad procesal que se ha dispuesto, la resolución, la postura, las disposiciones que se hayan emitido de parte de los operadores de justicia. Y por supuesto que eso dentro del principio de buena fe es absolutamente razonable y necesario, porque usted, al igual que se comunica mediante cualquier aplicación, ya sea WhatsApp, el Messenger del Facebook, casi en tiempo real va a poder tener conocimiento de qué forma se ha pronunciado un juzgado de instrucción, un juzgado de sentencia, un tribunal de sentencia respecto a determinada pretensión de carácter. Y por supuesto que eso es absolutamente desde el punto de vista sano, beneficioso para las partes, ¿no es cierto? Eh, Dejando de lado una estructura que es ritualista, burocrática como es la central de gracia. Lo dicho, las partes tendrán también su buzón electrónico, ¿sí? Y la primera pregunta es, en qué momento se va a generar este buzón de notificaciones, este buzón electrónico? Ya se ha implementado a partir del 21 de octubre, eh, los sistemas y los mecanismos de tecnologías de información y comunicación en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. La Fiscalía General del Estado, entiendo que ha implementado en 6 distritos, excepto el eje troncal, es decir, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, este tipo de notificaciones. Y cuando se genere la presentación de la denuncia, se va a proceder, en todo caso, al registro de vecindad digital con el apoyo de las instituciones que corresponden, en este caso, EGIP, para poder establecer primero la identidad que corresponda a una base de datos y segundo, otorgarle ese derecho de buzón de vecindad digital, que lo vamos a ver en una presentación específica, cómo funciona, cuál es el mecanismo de asignación de la ciudadanía digital. Lo propio sucederá en los registros públicos de abogados en diferentes distritos, donde los abogados tendremos que registrarnos para recibir estas notificaciones, ya sea de parte del órgano judicial o de parte del Ministerio Público. Que dicho sea, de paso nuevamente reitero, que está implementando con gran eficacia el CERF. Cuando las partes, la pregunta es, ¿y si las partes no señalan un domicilio en su primera actuación? Se les notificará en el portal del Ministerio Público o del mismo Tribunal Supremo de Justicia.
según corresponda, hasta que se señale, de acuerdo al artículo 160 de la ley 1170. Ahora bien, la pregunta que está surgiendo entre ustedes es la siguiente. ¿Y qué pasa en los lugares donde no existe esa cobertura de Internet para tener acceso a este mecanismo de carácter? El mismo artículo 160 establece la posibilidad de que en los lugares donde no exista la posibilidad de tener esta aplicación tecnológica, lo peor que va a suceder es que se sigan notificando los domicilios procesados. Es decir, se va a seguir implementando la notificación del domicilio procesal porque la tecnología en determinados lugares no es la necesaria o la efectiva para cumplir estos roles. Y es evidente esto porque, por ejemplo, en el departamento de Cobija, en el departamento de Beni, existen estas dificultades que son materiales, absolutamente tangibles, para tener un Internet que primero sea estable, que tenga la velocidad necesaria de generar la transmisión de datos que van a ser más o menos pesados y lo peor que podrá suceder es que cuando no se tengan estas condiciones de carácter tecnológico, entonces se va a proceder a la notificación en domicilio procesado. Lámina que sigue de favor. Otra novedad es que todas las notificaciones que no sean de carácter personal se realizarán a través de un sistema informático, lo dicho, a través del buzón de notificaciones, pero estas notificaciones van a estar a cargo de una nueva estructura. Y esta nueva estructura ha sido bautizada bajo la siguiente denominación, que es la Oficina Gestora de Procesos. Es un modelo muy parecido a lo que se tiene en la Argentina, en Neuquén, como una oficina exclusivamente de carácter administrativo de apoyo a la labor jurisdiccional. Y que, por ejemplo, varios operadores de justicia del Ministerio Público, del órgano judicial, han ido a conocer de forma directa cuál es la forma de implementación de esta oficina gestora de procesos. Y esas notificaciones van a ser dentro del plazo de 24 horas por medio del buzón electrónico. Y no como ahora existe esa percepción de que se deberá notificar con una anticipación de 24 horas. No, la visión es de que se notifique, ¿sí?, hasta las 24 horas de haberse emitido un pronunciamiento. Y no antes de 24 horas de realizar determinado acto procesal, específicamente una audiencia. Esa es la visión que tienen los funcionarios judiciales quienes desempeñan labores de notificación. Estamos dentro de las 24 horas, ya podemos notificar. Y es que no se está cumpliendo el principio de celeridad. No se está cumpliendo constitucionalmente el principio de publicidad. En cambio, esta Oficina Gestora de Procesos tiene como una proyección de efectividad el cumplimiento de estas notificaciones en el plazo de 24 horas. Luego que las resoluciones que sean dictadas en audiencia se darán por notificadas a las partes, sin ninguna otra forma. Es decir, esa práctica a la cual hice referencia de que se firmen las notificaciones, etcétera, no van a ser necesarias o no deberían ser necesarias. Solamente se tendrán que elaborar actas genéricas donde se establezca que se ha emitido determinada resolución. Y la forma en la cual se van a registrar estas resoluciones son mediante soporte digital, por lo menos en lo que respecta para verificar su autenticidad. Entonces aquí se está generando la posibilidad de devolverle al juez ese verdadero rol sobre el cual ha sido concebido un sistema de arbitraje. Es decir, que el juez, ¿sí?, ya sea de instrucción, de sentencia o miembros de un tribunal,
de sentencia aboquen su principal actividad a la resolución del conflicto y puedan materializar el principio de oralidad respecto a la emisión de las resoluciones. Y dictadas esas resoluciones oralmente que van a ser registradas digitalmente, ¿sí? Solamente se tengan que elaborar actas de constancia de quiénes han sido las partes, cuál ha sido el tipo de proceso, qué resolución se ha dictado y las firmas correspondientes, sin necesidad de eh, generar una duplicidad en ritualismo de la transcripción de toda la... Se ha tomado una experiencia absolutamente positiva, reitero, en la implementación del uso de estas tecnologías de información y comunicación en la ciudad de Sucre. Y es que quienes tienen a su cargo el desarrollo de estos sistemas informáticos han logrado identificar dos componentes para el registro de estas grabaciones. La primera que es el video audio, y la segunda que está referida a un tiempo de indexación. Es decir, que el secretario abogado decía aproximadamente horas 9, empieza la audiencia de tal parte. Horas 9:05, el juez otorga la palabra al Ministerio Público. Horas 9:15, fundamenta la parte creyente. Horas 9:30, fundamenta la parte de la defensa. Horas 9:45, el juez emite resolución. Y cuando se vuelve a ver el video, ¿sí?, usted va a poder remitirse nuevamente a qué es lo que quiere escuchar en específico de la grabación del video. Y pareció que en esas pruebas la posibilidad de hacer este tipo de grabaciones generaba absolutamente certeza en lo que se estaba emitiendo como resolución de parte del órgano judicial, pero además existe la posibilidad de que en caso de tratar, ¿sí?, de algún agravio o un posible agravio, se veía directamente qué es lo que expresaba, ¿sí?, el juez en su resolución. Versus de que en una apelación, en este caso incidental, el vocal, que ahora es uno solo, que va a conocer la medida cautelar, tenga conocimiento directo de cuáles son los fundamentos que ha vertido oralmente eh, la autoridad de primera instancia, sin que se genere una distorsión de palabra en los supuestos agravios para considerar una. Por eso es que, a objeto de consolidar el principio de publicidad, se ha dispuesto que mediante acta de audiencia se haga una entrega de esa copia digital a las partes. Y a simple solicitud me he permitido generar en negrillas esta parte, desterrando por completo ese requisito burocrático, escriturado que a veces quienes realizan las prácticas en los juzgados nos exigen, ¿no es cierto? Primero presente memorial para que le demos fotocopias simples, legalizadas o tenga acceso. Por lo que el colega la anterior semana estableció, primero preste su declaración y luego le voy a dar fotocopias del cuaderno de investigación. Estas previsiones de carácter procedimental están asegurando que se cumpla una vertiente del debido proceso. Es el principio de publicidad, el principio de igualdad, que va a generar materialmente o está orientado a generar que se haga, ¿sí?, de manera efectiva la defensa de la parte implicada. Y por supuesto también el artículo 113 constitucional, de que la víctima tenga pleno conocimiento de todos los actuados que hacen a la actividad jurisdiccional. Bien, lámina que sigue, de favor. Se mantiene las notificaciones que van a ser personales,
del artículo 163, ¿sí? Que están referidas a la notificación de la denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de acción penal. Y esto tiene un fundamento de carácter específico, más allá de hacerle conocer, bajo el principio de certeza, cuáles son las razones de hecho sobre las cuales se está activando la persecución penal. Y marca un punto de inflexión esta notificación personal para que a partir de ese momento, ¿sí?, se empiece a computar los 10 días para interponer un posible incidente de actividad procesal, que ahora está modificado en el artículo 165. Luego, la primera resolución que se dicte respecto a las partes. En este caso, de manera genérica, entendemos a la consideración de la imputación formal y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. Las sentencias y resoluciones de carácter definitivo, pero aquí el numeral 3 encuentra una excepción en las notificaciones personales porque se ha identificado que las personas que han sido sometidas a juicio y luego de el juicio, por esas razones de abreviación de tiempo, los tribunales solamente emiten la parte expositiva y fijan la lectura íntegra de la sentencia para otro día. Y cuando se emiten estas sentencias condenatorias, la parte que ha sido sentenciada se abstrae de concurrir al nuevo señalamiento de la lectura íntegra de la sentencia. Ahí también se ha modificado de forma procedimental que si se abstrae, esas notificaciones van a ser mediante ciudadanía digital y será absolutamente de conocimiento, sin que esto signifique la vulneración de un derecho o garantía constitucional, porque sabe que se va a emitir una resolución judicial integralmente. Y aquí solamente se recoge el entendimiento del Tribunal Constitucional, que nadie puede alegar, ¿sí?, un estado de indefensión, un estado de vulnerabilidad, quien por su propia negligencia o por su propia omisión se coloca en ese estado para pretender generar una nulidad de determinado acto procesal. Entonces, ¿quién aporta para tener en un estado de negligencia posibles, entre comillas, estados de indefensión? No van a ser objeto de tutela judicial para reponer, ¿sí?, algún derecho que no ha sido lesionado. 4, las resoluciones que impongan medidas cautelares personales. Y 5, otras resoluciones que por disposición del código deban ser notificadas personalmente. Aquí se genera una cláusula abierta, ¿sí?, para poder establecer qué resoluciones son esas y que las vamos a ver más adelante. Dicho esto, pasemos por favor a la notificación y el principio de la lámina que sigue, de favor. La notificación, cuando sea realizada en audiencia, va a ser una entrega del registro digital, dejando constancia de esa recepción. Ya lo habíamos adelantado, ¿no es cierto? Caso contrario, se va a entregar una copia de los documentos o resolución al interesado en su domicilio real, o donde sea habido con la advertencia de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de las recepciones. Estamos hablando de las notificaciones personales. Si el interesado no fuera encontrado, se realizará en su domicilio real en presencia de un testigo. Con la resolución o copia de documentos también será enviada al buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital en caso de que lo tuviera él o la asistencia de él. Nótese que con esta actividad lo que se está pretendiendo es que no solamente se genere la notificación personal, sino que, aparte de que sean realizadas en su domicilio procesal, se tenga la posibilidad de realizar mediante ciudadanía digital, para que tenga conocimiento, mediante el mecanismo tecnológico que pueda usar, de la resolución notificada. Y aquí reitero nuevamente, se está
pretendiendo recuperar ese principio de buena fe de todas las partes, ¿sí? Y sí, el mismo Tribunal Constitucional ha entendido de quienes están sometidos a las instancias procesales dentro de un proceso penal, tienen la obligación de apersonarse a los tribunales, a los juzgados y tribunales, a objeto de poder establecer cuál es el estado procesal en el cual se encuentra determinado caso. Entonces, el procedimiento penal no solamente está otorgando derechos. La ley 1173, bajo un entendimiento estrictamente constitucional, análisis de convencionalidad, ¿sí? Está generando derechos y obligaciones de las partes para que la tutela judicial efectiva no pueda ser corroída, no pueda ser dilatada, no pueda ser malentendida, ¿sí? Alegando una posible vulneración de derechos por una notificación que deberá contener un excesivo formalismo o ritualismo de carácter escritural. ¿Y qué pasará con los imputados que están privados de su libertad? Necesariamente van a tener que ser notificados en el lugar de su detención. Para ello, el mismo Ministerio Público y el órgano judicial han trabajado en la posibilidad de que el régimen penitenciario tenga absoluta posibilidad de coordinar la transmisión de información, ¿sí? A sus bases de datos. E independientemente de ello, se va a proceder a la notificación de la ciudadanía digital del abogado. Es decir, garantizar por triple vertiente de que se está notificando en el lugar de detención para que sepa la situación procesal, régimen penitenciario y también el abogado. Se está triplicando esta notificación para las personas que han sido imputadas respecto al principio de publicidad de determinado acto judicial. Lámina que sigue, de favor. Las notificaciones del Ministerio Público. También la ley 1173 ha generado un análisis respecto a las formas de notificación del Ministerio Público. Y quienes han sido parte del equipo técnico del Ministerio Público han adoptado un criterio propositivo muy sano de que estos mecanismos en la implementación de las tecnologías de información también sirva de fortalecimiento a las formas de notificación dentro del Ministerio Público. Por eso se establece en el artículo 58 de la ley 260 que las notificaciones también van a ser realizadas al buzón de notificaciones de ciudadanía digital de las partes y sus abogados. Lo dicho, dentro del plazo de 24 horas de emitido el requerimiento o resolución fiscal. No antes de 24 horas. Se está cambiando esa forma errónea de ver el proceso. Dejar para último momento, ¿sí?, el conocimiento de las resoluciones fiscales. Y es que en este análisis se tiene, por ejemplo, que se ha encontrado una gran problemática que debería ser enfocada desde el punto de vista de un criterio muy sano, como están haciendo en el Ministerio Público. Y es que, voy a citar un ejemplo, lo voy a graficar. Cuando eventualmente se presenta una denuncia contra 5 personas, A, B, C y D, y F. Se emite una resolución de imputación para A y B, y una resolución de rechazo para D, D y F. Se objeta, después de determinado tiempo, sale la revocatoria de la resolución y se imputa solamente a C.
Supongamos A, C y D, ¿no? Pasa el trámite, no se imputa a F bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Y por el procedimiento solamente se acusa a B, luego se vuelve a sobreseer a C y D, se va a juicio, se hace el juicio para A y B, y luego después de mucho tiempo sale la resolución de revocatoria para C y D, y luego hay un pronunciamiento X para F. Eso ha generado que el proceso penal sufra una división que no, procesalmente no es aceptable, porque el proceso es único, debería ser indivisible. Entonces se han generado necesariamente tiempos de control jurisdiccional, ¿sí? Para que el Ministerio Público haga conocer a las partes y posteriormente al control jurisdiccional la emisión de sus resoluciones, ya sea de rechazo o sobreseimiento, para que se cumplan esos plazos procesales establecidos. Excepcionalmente, cuando no se cuente con la actividad, es decir, con las condiciones tecnológicas necesarias, la cláusula está abierta para poder notificar mediante otro medio legal de comunicación que asegure ese conocimiento. Ahora, cuando no se toma conocimiento del domicilio real ni electrónico, las notificaciones se van a practicar en el portal electrónico del Ministerio Público, debiendo aplicarse lo pertinente, lo previsto en el artículo 165. Es decir, en el portal que hace a el Ministerio Público. Y está bien, no solamente se está duplicando, como ya lo he dicho, la garantía de la notificación, sino que se la está explicando, porque además se va a tener un portal electrónico donde se van a generar estas notificaciones. Bien, lámina que sigue de favor. Por supuesto que esta garantía procesal, ¿sí?, que obedece a los principios de publicidad, están ratificadas los requisitos del artículo 165, ¿no? Que ya sea, ojo, ya sea una notificación física o digital, se va a tener que consignar necesariamente la fecha, lugar, hora de realización, la identidad de la persona notificada, que en este caso es un sujeto procesal, o abogado de la parte de la víctima, querellante o de la parte imputada, la identificación del documento de resolución, la identificación del funcionario que realizó la notificación con firma, cuando sea estrictamente de carácter físico, y la identificación por medio de la notificación. Es decir, por qué medio se le está notificando, si es electrónico o si es de carácter personal. Y ojo que aquí también se han generado ciertas responsabilidades a quienes puedan pretender, entre comillas, falsear una notificación, ya sea con omisión, haciendo creer que se ha notificado, o generando dilaciones de carácter indebido. La que sigue, de favor. Requisitos de la garantía del principio de publicidad. En este caso, las notificaciones electrónicas se adjuntarán al documento o resolución digitalmente firmado, es decir, se les tiene que remitir una copia. Lo que entiendo y se ha podido evidenciar es que por razones de carácter tecnológico, lo que se va a hacer es mandar el link, es decir, la dirección donde se encuentra registrada la resolución y que ha sido emitida, ya sea por parte del órgano judicial o por parte del Ministerio Público. Eso por razones estrictamente tecnológicas. Pero lo que sí se garantiza es de que mediante el link va a tener acceso a ese documento en soporte digital. Y además de que se va a emitir la aplicación de un mecanismo de seguridad, que es la firma digital. ¿Qué es la firma digital? No es que existe un esbozo, una gráfica dentro del mecanismo tecnológico.
Lo que existe es un mecanismo de seguridad para que se establezca, se identifique de manera expresa qué ente emisor está generando la transmisión de esa información. Es decir, quién está generando la notificación digital a objeto de que tenga responsabilidad en la emisión de ese documento. Y eso es lo que se llama la firma digital. Por ejemplo, los jueces para emitir una resolución o sentencia van a tener este mecanismo de firma digital, porque se van a ser responsables de la emisión de ese documento que va a tener un soporte de carácter técnico. Lo propio tendrá que suceder con la oficina gestora de procesos para poder identificar quién está generando la transmisión de esa información a objeto de esa responsabilidad y el consiguiente efecto jurídico desde el punto de vista de legalidad. Es decir, que no se objete desde ninguna circunstancia que ese documento que está en soporte tecnológico tenga que sufrir alguna objeción de legalidad, sino que sus consecuencias jurídicas puedan ser aplicadas de manera ipso facto. Y eso es lo que genera ¿sí? El efecto jurídico. La diligencia de notificación tendrá el carácter de declaración jurada a los fines de responsabilidad penal del caso a ser falso. Artículo 164 de la Ley 1173. Las notificaciones realizadas en audiencia harán constar los datos necesarios de las partes y el asunto o actuado realizado. Y aquí tenemos otra forma de notificación, la lámina que sigue de favor. Las notificaciones por edicto. La publicación de los edictos de las personas que se abstraigan al llamado de la autoridad jurisdiccional también van a ser notificadas en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Y se va a mantener en ese soporte digital por un periodo de 5 años, salvo que con anterioridad el notificado haya solicitado su baja, conforme la establece el artículo 165 y 58 de la ley 260. Y aquí, ojo, desde qué momento se van a realizar las notificaciones por edicto y cuáles han sido las razones sobre las cuales esa publicación por edictos tenga que ser modificada en su publicación y trasladada al portal, ya sea del Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público. Vayamos al precepto de carácter estrictamente constitucional. Artículo 180. Uno de los principios procesales es la gratuidad. ¿Sí? Hablando de la justicia oportuna y gratuita. Vayamos a hacer un contexto de realidad. Las personas que se abstraen del proceso, bueno, son declaradas rebeldes. ¿Y quién tiene que cargar con los gastos económicos que actualmente se tienen en la publicación de edictos mediante un medio de prensa nacional? Una parte. Y ojo aquí que yo no pretendo desnaturalizar o pretendo coartar algún derecho de algún medio de comunicación. Aquí estamos haciendo un análisis estrictamente de los sujetos procesales. Y como es víctima, ¿sí? El Estado de algún modo le está revictimizando porque tiene que generar un desplazamiento patrimonial para que haga la publicación 2 veces con el intervalo ya previsto. Y ese es un gasto de carácter económico. Independientemente de quienes tengan esa capacidad, no tengan esa capacidad. Y esto va a estar en vigencia de acuerdo a la aplicación de la disposición transitoria 19ª, que hace la publicación de los edictos y que establece lo siguiente. La publicación, las publicaciones por edicto continuarán realizándose
válidamente en los medios escritos hasta 12 meses después de entrar en vigencia plena la presente ley. Es decir, desde el 4D, ¿no? Vencido este plazo, los edictos serán publicados en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público a través del sistema informático de gestión de causas. Bueno, los medios de comunicación han hecho conocer cuál era la posición y entiendo que el legislador ha optado por esta disposición transitoria para garantizar que no se vulnere ningún derecho al respecto. Por último, tenemos la compulsión a testigo. Durante la etapa preparatoria, si el testigo citado no fuera a presentarse en términos de lege ni justifique un impedimento legítimo, la o el fiscal emitirá orden de aprehensión con objeto de cumplir la diligencia que corresponda y de acuerdo al artículo 58 de la ley 260. Bien, con esto cerramos el primer eje de la lámina que sigue de favor. La vamos a retomar después de un descanso de 5 minutos, pero al finalizar la clase les voy a dar a conocer cuáles son las condiciones para el primer trabajo práctico, que es de análisis jurídico. Lo que se pretende en este caso es de que ustedes hagan un razonamiento intelectivo, un análisis estrictamente de carácter técnico sobre cuáles son los conceptos doctrinales que creen que se puede aplicar o creen que no se puede aplicar a estos ejes de la ley 1173, cuáles son las previsiones de carácter constitucional que han servido de base o que no servirían de base o que estarían en contra de estos ejes y cuál es el razonamiento personal que tienen determinado eje. Para ello, el primer trabajo va a estar centrado en el eje 1 de notificaciones, la simplificación de las notificaciones y la actividad procesal en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Si universidad nos está copiando, podemos tener un breve receso de 5 minutos a objeto de tener un pequeño break. Perfecto, doctor. Iniciamos entonces con el receso. En 5 minutos retomamos con la videoconferencia. Muchísimas gracias. Bien, bien, colegas, pasamos al segundo eje, que es la actividad procesal y el uso de las tecnologías de información y comunicación conocidas como TIC. ¿Qué son las TIC? Y las TIC no es nada más ni nada menos de poner en interacción a la informática y las telecomunicaciones. Es decir, todos los sistemas informáticos, el almacenamiento de información, etcétera, y que a su vez, mediante otro mecanismo, que son las telecomunicaciones, se pueda generar la transmisión de determinada información. ¿Cuál es el objeto? El objeto es mejorar el procesamiento de almacenamiento, primero, ¿sí?, de que se tenga una base de datos histórica, una base de datos respaldada, una base de datos confiable, una base de datos certera, que haga a toda la actividad procesal, y llámese desde el punto de vista de los ofrecimientos probatorios, las resoluciones emitidas, en fin, todo lo que implique o sea relevante para poder hacer análisis de determinadas resoluciones o sentencias que hagan a alguna consideración de efecto de carácter jurídico. Y luego la transmisión de la información, por supuesto, que la transmisión de la información en estos últimos 10 años ha sufrido un vertiginoso avance, ¿no? Eh, la tecnología respecto a la modernidad, no solamente en las computadoras portátiles, sino en estos elementos que nosotros tenemos ahora, que son los teléfonos inteligentes celulares, están jugando un rol absolutamente importante. Voy a citar nuestra realidad. En este momento nosotros tenemos un curso de diplomado en el soporte virtual, donde ustedes están en sus oficinas, en sus domicilios, etcétera, recibiendo cierta información de manera virtual en tiempo real. Y esa transmisión de información hace a que puedan
facilitar, digamos, ordenar sus tiempos, se pueda grabar esta, esta clase, se pueda tener la transmisión de cierta documentación de soporte doctrinal, leyes, etcétera. En este momento lo estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto que el resultado es que esta interactividad da como resultado el mejoramiento de los servicios. Ustedes, por una parte, como receptores de esta transmisión de información académica, y la universidad que está facilitando esa posibilidad de servicio de carácter académico. Entonces, este enfoque de la aplicación de las tecnologías de información no debería ser en ningún caso ajeno a la actividad jurisdiccional, mucho menos si se trata de definir en la vida, la libertad de ciertas personas. Entonces, con mayor razón, se hace de modo imprescindible, necesario, pertinente, que las tecnologías de información tengan que estar vinculados en un grado absolutamente real y material al sistema de administración de justicia. Entiéndase, todas las ciencias, ¿sí? De algún modo están vinculadas a las TIC. La medicina, las comunicaciones, la televisión, el periodismo, la educación, la ingeniería, la arquitectura, etcétera. Todas las ciencias están absolutamente vinculadas a las tecnologías de información y comunicación, y la visión es que el Estado tenga que dar este salto tecnológico en la administración de justicia. Dicho de otro modo, tenemos que salir de nuestros esquemas eh, de confort, de nuestras líneas establecidas por ese rigurismo que siempre ha sido enraizado en la administración. También que sigue de favor. ¿Cuáles son los beneficios ¿sí? en el impacto de las tecnologías de información y comunicación? Sin duda, primero, van a reducir los costos y el tiempo, ¿sí? Porque esto está vinculado a que lo que hacen 10 personas, una persona lo puede hacer y en menor tiempo. Y eso se hace a la reducción de, en términos económicos, a la reducción del punto de vista. Genera o proporciona rapidez y calidad de servicio. La rapidez porque la transmisión de información es como ustedes hacen en lo cotidiano. Escriben un mensaje, enter, y casi en tiempo real ya está el mensaje, dependiendo de la información que hayan transmitido. O en todo caso, en los correos electrónicos, adjuntar documentos, las querellas que eventualmente puedan estar trabajando, etc. ¿No? Tengo algún retorno, algún sonido, por favor. ¿No? Ese sistema ritual, burocrático, escriturado que se tenga, que para el solo hecho de tener una fotocopia de algún cuaderno de investigaciones o que se tenga copia de algunos acuerdos procesales que tengan que presentar. Eso tenemos que desterrar del pensamiento la sesión de, por lo menos yo comparto ese tema, ¿no? Y aquí hay una muy buena noticia, porque en las, no solamente en las pruebas pilotos, sino que ya en la plena implementación de la ley, he podido verificar que, por ejemplo, el Ministerio Público en la ciudad de Sucre ya ha empezado a cargar todas esas actividades investigativas, como la declaración, el acta de acción directa, requerimientos fiscales, que han sido cargados al sistema y han sido, y otra cosa, ¿no? El inicio de investigaciones han sido remitidos directamente al órgano judicial para su conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, este es el impacto respecto al mejoramiento de los servicios, y como se había establecido en el artículo 178, es un servicio social la administración, ¿no? Lo otro genera mayor coordinación entre quienes son los operadores de justicia,
¿sí? Hay una mayor comunicación, y no solamente entre el Ministerio Público, la Policía Boliviana, el régimen penitenciario, sino principalmente las partes que nos están interesadas en encontrar tutela respecto a una pretensión en un proceso penal. Eh, la tecnología nos está comiendo los recursos humanos, ¿no es cierto? Lo que decía, 10 personas lo hacen en computadora. Pero bueno, esos son los contextos de realidad sobre los cuales se está generando el impacto de las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Y principalmente la consolidación de objetivos concretos. Y más adelante veremos, o en la última exposición, voy a exponer cuáles son los objetivos que busca la implementación de las tecnologías de información y comunicación y en general la implementación 1173. Lámina que sigue, de favor. Para ello debemos establecer cuál es el alcance de la gestión. No nos olvidemos que la gestión también está involucrada en la limitación de justicia. Y este es un concepto que se está recogiendo porque es la oficina gestora de procesos la que va a ser la encargada de implementar este impacto de las tecnologías de información y comunicación. Y su nombre se debe a que es una oficina gestora. Entonces nosotros tenemos que saber qué es una gestión. Gestionar es una actividad de administrar, manejar una empresa, conducir una situación específica, implica ocuparse de la administración, el manejo, ¿sí? De una organización, cuál es la coordinación que va a existir en los diferentes estamentos de la estructura jurisdiccional, el funcionamiento de una empresa o compañía, ¿sí? No solamente por las estructuras, sino en sus diferentes recursos humanos, es decir, los operadores de justicia, fiscales, jueces, secretarios, oficiales de la policía boliviana, y cuál es el costo económico que va a tener esta gestión en la oficina gestora. Y la finalidad básicamente está en que se puedan materializar un conjunto de objetivos concretos. En este caso son los 6 ejes de la oficina gestora, perdón, los 6 ejes de la ley 1173. Lámina que sigue, de favor. Lámina que sigue, de favor. Bien. Por supuesto también que se tenía que hacer un análisis de, de preceptos constitucionales para la implementación de las TIC, y estos elementos tecnológicos encuentran un sustento de carácter constitucional, si están absolutamente concordados desde el punto de vista de la Constitución. Y para ello ya cité con carácter anterior el artículo 180 de la Constitución Política de la, donde se establece que la misma jurisdicción ordinaria se va a basar en esos principios, ¿no? La gratuidad, ¿sí? De que el víctima, el imputado, no tenga que estar pagando, ya sea para el transporte de un servidor judicial, que se realice una determinada notificación. Tiene que materializarse el principio de gratuidad, porque es un servicio de carácter social. La publicidad, ¿sí? Para que toda la actividad del mismo órgano judicial sea de conocimiento público. Y la transparencia, que está enfocada básicamente bajo 3 elementos, ¿no? Primero es el concepto de transparencia está bajo tres principios. Primero es la generación de información. Y luego que se tenga la generación de información, es poder documentar todos los actos procesales, resoluciones que se tienen. Segundo, de que sea posible, ¿sí? El conocimiento de esa información, ¿sí? Y es que hace al acceso de la información que está vinculada directamente al principio de publicidad.
Lo otro es la oralidad. Por supuesto que las TIC van a poder generar el soporte de las grabaciones digitales. Eso va a generar también de modo directo celeridad en la actividad procesal. Para eso tendremos que cambiar también la mentalidad de la forma de actuar de todos los quienes estamos involucrados en la actividad de la institución de justicia. Por supuesto que está otros principios que hacen a la propiedad, honestidad, legalidad, y aquí son dos elementos que hacen a la eficacia y a la eficiencia, ¿no? Las TIC nos van a poder dar cierta, por lo menos cierta eficacia en eh, las notificaciones y principalmente en la emisión de las resoluciones de las autoridades del orden. Luego está la accesibilidad, la inmediatez y la verdad material, ¿no? Eso está vinculado al debido proceso y a la igualdad de las partes ante un juez. Nótese entonces que las TIC son absolutamente identificables como constitucionales desde el punto de vista de ser aplicadas en la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, quiero dejar un acápite particular establecido de que esa transmisión esa generación de la información sea almacenada para generar un histórico dentro de sus procesos. Ustedes saben que muchos procesos se ha tenido esa identificación del extravío, entre comillas, de determinados elementos probatorios. Y cuando se generan las acciones de responsabilidad administrativa o las que fueran, recién aparecen. Entonces, cuando se digitaliza esta información, no solamente se tiene asegurada su documentación histórica digitalmente, sino que se tiene asegurada de que no se tengan que perder algunos elementos probatorios. Y en caso de ser así, se recurran a esta instancia para poder establecer qué es lo que ha sucedido, qué se tenía documentado en determinado proceso penal. Y lo otro está vinculado de modo transversal al artículo 232 de la Constitución Política del Estado, que encuentra plena identidad, ¿no es cierto?, en los principios de la función pública, que hacen a la legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso, interés social, ética, transparencia, que son absolutamente concordantes ambos artículos, ¿no? Bien, pasado este análisis, lámina que sigue, de favor. Pasado este lámina que sigue, de favor, a la universidad. Pasado este análisis de constitucionalidad, se vio por conveniente de que se instituya la oficina gestora. Pero aquí deberíamos marcar las diferencias absolutamente de competencia, ¿sí? Y la oficina gestora de procesos no es nada más y nada menos que un apoyo, una instancia de apoyo a la actividad jurídica. Es solamente, debe ser considerada de apoyo a la actividad jurídica, que funcionará con soporte del sistema informático y la interoperatividad institucional. ¿A qué se refiere en el soporte del sistema informático? A que el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, por una parte, y la Fiscalía General, la Policía Boliviana, han desarrollado internamente sistemas informáticos que tengan la capacidad, primero, de almacenar la información, luego del almacenamiento, clasificarla, estructurar la información, tengan un concepto de interoperatividad. ¿Qué significa la interoperatividad institucional? Significa que tengan la capacidad de comunicarse estas instituciones entre sí para generar la transmisión de la información. Dicho de otro modo, la información que se genere en instancias de la Policía Boliviana sea de conocimiento de la Fiscalía General. La Fiscalía General tenga a su vez la posibilidad de remitir información a las instancias del órgano judicial y viceversa. Las resoluciones que sean emitidas, la actividad del órgano judicial, tengan ida y vuelta hacia el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Y esa es una dependencia orgánica que se la crea a través del artículo 56 bis de la ley 1173, es decir, se le está dando plena legalidad en la estructuración de la Oficina Gestora de Procesos, que también es modificada
en el artículo 112 bis de la ley 025 del órgano judicial, donde se le establece y se le reconoce como una estructura válida y orgánica dentro del mismo órgano judicial. Vayamos a revisar los otros resguardos de carácter constitucional de esta oficina gestora de procesos y su división de su diferencia respecto a la actividad jurisdiccional. La lámina que sigue, de favor. La garantía del juez natural y respeto a la justicia. La institucionalidad de la oficina gestora de procesos se sustenta en la clara separación de funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas. Dicho de otro modo, la oficina gestora de procesos no ejerce jurisdicción ni competencia. Entonces, no se le podrá atribuir actividades jurisdiccionales a la oficina gestora de procesos, bajo ninguna circunstancia. Más adelante vamos a ver que eso está sancionado dentro de las formas establecidas de la entidad. Uno de los principios que diferencia al sistema de administración de justicia es la desformalización. Sí, es el enfoque contrario a esa problemática que ha sido identificada a la excesiva burocracia, al sistema ritualista, al sistema formal, que se ha pensado que la forma en sí mismo es el fin, cuando la forma solamente es el instrumento, el mecanismo para garantizar la vigencia material de un derecho, principio o garantía jurisdiccional. Eso es parte del procedimiento. Entonces, la formalización del procedimiento en esta instancia administrativa es el principio de desformalización. Y el otro es concordante, por supuesto, con los principios del órgano judicial, ¿no es cierto? La jurisdicción ordinaria, la estabilidad, la eficacia, la eficiencia. Y aquí hay otro elemento, que es la racionalidad respecto al uso de los mecanismos de tecnologías de información. Generar estrictamente un uso pertinente, factible, racional de esos mecanismos de almacenamiento y de transmisión de información. Por supuesto, de transparencia, coordinación y la vocación de servicio público de carácter responsable. Lámina que sigue, de favor. Para esto vamos a ir a revisar la lámina que sigue, de favor. Las 10 funciones que tiene en la oficina gestora de procesos. Tiene 10 funciones, unas más importantes que otras, sí, pero aquí vamos a puntualizar y vamos a dar razón de la naturaleza de estas funciones. La primera, que está referida, 1, a elaborar, administrar y hacer seguimiento. Nótese que son tareas conjuntivas, no son disyuntivas. Primero va a elaborar, luego va a administrar y luego va a hacer seguimiento a la agenda única de audiencias. ¿Sí? Entonces, ellos van a administrar esta agenda única de audiencias. Es decir, en qué determinado juzgado de instrucción, juzgado de sentencia, tribunal de sentencia, tienen programadas determinadas audiencias. Ojo, con eso no se le está quitando la potestad de hacer el señalamiento de audiencias a la autoridad jurisdiccional. Pero en todo caso, ¿sí?, esta elaboración de esa agenda, esa administración y el seguimiento para poder establecer si esas audiencias han sido materialmente llevadas a cabo y si se ha emitido una resolución, va a estar a cargo de la oficina. Lo otro está referido a la notificación a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes. ¿Qué significa eso? Significa que va a ser absorbida la central de notificaciones por esta estructura de la oficina gestora de procesos. De que va a tener una subestructura para proceder a las notificaciones en domicilio procesal, por supuesto que va a tener. Pero además, ¿sí?, se van a generar otras actividades que vamos a ver más adelante. 3, se va a remitir en el día. Y nótese que está expresamente previsto en el día.
¿sí? Los mandamientos emitidos por la jueza, el juez o tribunal a las instancias encargadas de su. Y aquí se ha tomado una clara referencia principal a los mandamientos de detención y a los mandamientos de libertad, porque se ha encontrado casos en específicos donde ya se habían emitido mandamientos de libertad, solo que por esa generación de prácticas burocráticas del régimen penitenciario se tenía que ir a verificar si realmente el mandamiento había sido emitido por la autoridad judicial, jurisdiccional, y luego recién se emitía. Y entendemos que ese ha sido un mecanismo de seguridad del mismo régimen penitenciario, porque se ha identificado elementos de libertad falsos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, la validación de la información tendrá que estar acá entre el órgano judicial, régimen penitenciario, a través de ese mecanismo que se ha identificado como la firma. Luego, la generación de sorteos de asignación de causas nuevas de manera inmediata a su juicio. Y aquí quiero, con mucho beneplácito, quiero transmitirles una experiencia. Cuando se implementó los primeros, o el primer día de se pudo verificar de manera material que el sorteo al órgano judicial era inmediato. ¿Bajo qué mecanismo? El órgano, perdón, el Ministerio Público transmitía digitalmente el inicio de investigaciones. Y al momento de remitir el inicio de investigaciones al órgano judicial, ¿sí?, se encontró un mecanismo para que automáticamente, casi en tiempo real, ¿sí?, se asigne un juzgado de instrucción. Es decir, que no se proceda a remitir los antecedentes a la ventanilla de recepción de causas penales para el sorteo progresivo de esas causas. Y que el sistema tiene contemplado un algoritmo de sorteo aleatorio. Es decir, ¿tengo de todo? Loco, no está loco. Hola, universidad. Bien. Es decir, que el sistema con el algoritmo podría dar 2 veces consecutiva un proceso a determinado juzgado y variar del primero al sexto, del sexto al tercero, del tercero al quinto, etcétera, pero siempre buscando el equilibrio de la distribución del sorteo. Y en el sistema informático de la Fiscalía, después de que se remita, después de 3, 4 segundos, ya estaba en el mismo sistema informático de la Fiscalía General el juzgado al cual había sido sorteado el proceso. Personalmente me parece que esa es una práctica muy sana que está generando certidumbre en el sorteo eh, de los procesos penales para la asignación de los juzgados de instrucción, que tiende a evitar posibles actos de direccionamiento, por supuesto que sí. Pero además se está generando un principio de certeza y celeridad, porque el Ministerio Público en menos de 5 minutos, en menos de un minuto, ya sabe en qué juzgado se está radicando ese inicio de investigación. Entonces, hagamos un análisis de un caso en particular. El fiscal asistente agarra el inicio de investigaciones después de elaborarlo, se desplaza hasta la oficina o la ventanilla única de causas, hace la fila respectiva, ingresa al, a la oficina gestora de procesos con su sello de recepción y después de 24 horas el juez tiene asignado con su jurisdiccional y después de otras 24 horas la oficina gestora, la central de notificaciones le está notificando al fiscal en qué juzgado de instrucción está radicando
ese inicio de investigación del proceso. Tengan 48 horas mínimo, tomando como ejemplo este supuesto de hecho. Entonces, nótese que son prácticas y visiones sanas que pretende introducir la ley 1173 desde el punto de vista de la implementación de las tecnologías de información. 5. Sortear a una jueza o juez una vez que haya sido presentada la excusa o admitida la recusación. Aquí se seguirá el mismo procedimiento para la aleatorio, por supuesto. No es que del primero va a pasar al segundo, del segundo al tercero, y así sucesivamente. No, es un sistema aleatorio buscando el equilibrio de asignación de procesos. Lámina que sigue, de favor. Lámina que sigue, de favor. Bien. La sexta está referida a que la Oficina Gestora de Procesos va a tener que coordinar con el Ministerio Público, la Policía Boliviana, la Dirección de Régimen Penitenciario, jueces de ejecución penal y otras instituciones intervinientes, es decir, que pueden ser sujetos procesales o que tengan que cumplir determinadas disposiciones de las autoridades del orden judicial para garantizar la efectiva realización de las audiencias. Una antes, por favor. Pasó, por favor. Se pasó la lámina. Muy bien. Entonces, esto es como función específica lo que se ha previsto como interconectividad. Entonces, se genera la transmisión de información. Los sistemas informáticos van a tener que hablar, van a tener que coordinar entre sí esa transmisión de información para que se cumpla de modo material, real y efectivo la realización de las audiencias. Por ejemplo, de que en la Dirección General del Régimen Penitenciario ya tengan recepcionada en su base de datos, en su sistema informático, cuáles son las audiencias programadas, quiénes son las personas imputadas que eventualmente pueden ser detenidas preventivamente y que tengan que ser trasladadas a determinado día, determinada hora y a determinada instancia jurisdiccional. Y no hacer lo que se tiene como práctica, ir a notificar al régimen penitenciario o a determinado centro penitenciario con determinada tiempo de anticipación, que luego administrativamente se tomen los resguardos y la planificación para trasladar a determinada persona a día y hora al Tribunal Departamental de Justicia a objeto de garantizar la realización de la justicia. Esa es una forma de efectivizar la realización procesal de esta justicia. Luego, 7, garantizar el registro digital íntegro y fidedigno de todas las audiencias o soluciones. Nótese que está en negrilla esta función, porque ellos son los que tienen que coordinar las condiciones tecnológicas, las condiciones ambientales que deberán existir en determinada audiencia y que ya están siendo implementadas en la ciudad de Sucre. Como prueba piloto, entiendo de que a futuro lo harán en los demás distritos de modo progresivo, fortaleciendo, por supuesto, las necesidades que puedan ser identificadas para que se haga este registro digital íntegro y fidedigno. Ya les participé en la experiencia que tuvimos respecto a la grabación indexada de una audiencia para conocer en tiempos cómo se estaba registrando esta grabación. 8, supervisar y consolidar la generación de información de estadística. Y por supuesto que esto es absolutamente importante, porque el órgano judicial, hasta el momento, más allá de los informes anuales o periódicos que pueda solicitar a través del Consejo de la Magistratura, carece de una base de datos que pueda generar estadística. Ejemplo, ¿cuántas audiencias se han señalado en determinado tribunal? ¿Cuántas audiencias se han llevado a cabo? ¿Cuántas audiencias se han emitido resolución? ¿Cuántas audiencias han sido suspendidas? ¿Cuántas audiencias han sido realizadas en determinado distrito judicial o por temporalidad en determinado mes?
o por gestión en determinado. Y esa es una combinación de variables que los sistemas informáticos, los ingenieros que tienen a su cargo, están trabajando para poder generar estadística que posibilite a las máximas instancias, ya sea del órgano judicial o del Consejo de la Magistratura, adoptar políticas internas que hagan al mejoramiento de la actividad, de la misma actividad jurisdiccional y la misma actividad administrativa de las oficinas gestoras. Por supuesto que esta información tendrá que ser confiable en esa combinación de variables para que se fortalezca la actividad en búsqueda de la tutela judicial. Y 9, van a tener que recepcionar toda la documentación que les sea presentada en formato físico y digitalizarla. También se han hecho pruebas respecto a la digitalización, conocida como escanear los documentos. Se cuenta con estos aparatos que en tiempo real ya han sido y están siendo implementados. En 2 minutos se puede digitalizar 50 hojas. Entonces, ustedes van a ver que la tecnología va a poder traer beneficios. Obviamente, vamos a tener contratiempos dentro del mismo, dentro de la misma implementación, pero a futuro se pretende consolidar, darle fortalezas a través de las tecnologías. Y la 10ª es una cláusula abierta que está referida a las circulares, protocolos y además el reglamento de la Oficina Gestora de Procesos, que ya ha sido implementada por el Consejo de la Magistratura. Estos protocolos, estas circulares, tienen un objeto específico que están orientadas a la optimización de la gestión judicial. Dicho de otro modo, siguen siendo un apoyo administrativo a la actividad jurisdiccional. Lámina que sigue, de favor. Bien, las audiencias van a ser registradas en su integridad y al juicio digitalmente de manera visual. La Oficina Gestora de Procesos es responsable de cumplir con sus protocolos de seguridad. ¿Qué significa eso? Que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Dirección Administrativa y Financiera, ha implementado el sistema informático denominado EFORO, en el cual se han tomado todos los mecanismos de seguridad para que esa información sea inalterable en su registro. ¿Sí? Y si es modificada, tengo un registro de esa modificación. Y que a posterior sea incorporado al sistema informático de gestión de causas, que es manejado por el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Es decir, el almacenamiento de todas las audiencias que han sido desarrolladas y la documentación que ha sido digitalizada a través de la Oficina Gestora. Los registros digitales de las audiencias deberán estar disponibles en el sistema informático de gestión de causas para el acceso de todas las partes. Ojo, de las partes en el proceso, no de cualquier parte. En todo momento, a través de la ciudadanía digital, conforme los protocolos de seguridad establecidos. Y aquí se está poniendo como una cláusula reiterada de que ese acceso va a ser a solicitud verbal de las partes, obviamente que acreditan el interés legal, ¿cierto? Y van a ser entregadas y se va a registrar esa entrega en formato digital y en un acta que será realizada en la Oficina Gestora de Procesos. Lámina que sigue, por favor. Ya hemos hablado respecto a la nulidad de los actos que puedan incluir las oficinas gestoras de procesos, porque en ningún caso el personal de la Oficina Gestora de Procesos puede realizar tareas propias de la función jurisdiccional, básicamente por un principio. ¿Sí? La competencia no es delegable. Y es un precepto de carácter constitucional. La delegación de funciones jurisdiccionales en el personal de las oficinas gestoras de procesos harán inválidas las actuaciones realizadas y harán responsables directamente a la jueza o juez por las consecuencias, debiendo remitirse las actuaciones correspondientes al Consejo de la Magistratura. Y eso está previsto en el artículo 56 y 112 de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a la nulidad de quienes usurpen funciones que no les corresponden.
Lámina que sigue, de favor. La estructura y la reglamentación ya se ha emitido por parte del Consejo de la Magistratura, está conformada por una oficina gestora de procesos a nivel nacional. Se tienen oficinas gestoras de procesos que van a ser implementadas gradualmente en todos los tribunales departamentales de justicia. Por ejemplo, se tiene programado que sean implementadas oficinas gestoras de procesos en ciudades importantes e intermedias, eh, como Montero, no sé si Guardes, en Cochabamba tendrán con seguridad Villacollo, Sacaba, etc. Y las funciones están previstas dentro de su reglamento que ya ha sido aprobado, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Magistratura, establecerá el número de las gestoras de procesos. Entiendo que van a ser 53 a nivel nacional, ¿no? Y van a ser distribuidas de acuerdo a un principio de análisis de factibilidad en referencia a la carga procesal, cantidad y ubicación de salas, de audiencias, número de tribunales de sentencia, juzgados de sentencia, y aquí es la racionalidad, ¿no? Proporcionalidad e igualdad, que está previsto en el artículo 112 bis de la ley 025. ¿Cuál es el sistema de asignación? Ustedes deben tener conocimiento que el Consejo de la Magistratura ha salido publicaciones, convocatorias, para que quienes estén interesados en formar parte de estas opciones gestoras de procesos se presenten a través del llenado de distintos requisitos, es decir, el baremo de requisitos. Y aquí se ha tomado en consideración algo, ¿no? Aquí se ha dado un enfoque de prioridad a quienes son profesionales en ciencias de administración y ciencias informáticas. Por supuesto que también habrá un espacio para los abogados, pero el enfoque es de administración. Y la mayor parte de designación de funcionarios públicos está con esa visión de gestión de administración. No habla. Lámina que sigue, de favor. Y van a ser designados por los tribunales departamentales de las listas que aprueben el Consejo de la Magistratura. Obviamente eso ya obedecerá a sus sistemas de calificación que adopten internamente del Consejo de la Magistratura. Bien, con eso he tratado de condensar la parte esencial de estos dos primeros ejes. Tenemos pendientes todavía 4 ejes. Los voy a tratar de concluir el día miércoles y el día viernes hasta la primera hora, donde tendremos el examen en 1 hora, o tal vez menor tiempo, porque no va a ser nada al mundo. Ahora les voy a pasar a través de la universidad el trabajo práctico que deberán realizar bajo las formas y formato establecido, y cuya presentación, en todo caso, podrá ser a consideración hasta el mismo día jueves. El día miércoles también les voy a dar otro trabajo práctico, porque el día miércoles vamos a avanzar los otros ejes, y eso les va a servir de base sustancial para dar el examen, que es un requisito de carácter administrativo, al igual que los trabajos prácticos. Nos hemos excedido, bueno, estamos cumpliendo ya las 2 horas, pero daremos tiempo a consultas de los colegas participantes, por favor, en la universidad. Muchas gracias, doctor. Como en las anteriores videoconferencias, vamos a permitir que los participantes puedan realizar sus consultas. Pueden hacerlo de manera escrita usando el chat de la aplicación, o también pueden activar sus micrófonos para hacerle llegar sus consultas al doctor. ¿No? Parece que no tenemos consultas.
Me parece que no, por el momento no hay Bien, ninguna consulta. bien. Entonces, dentro de unos minutos más, ya les hago llegar las condiciones del trabajo práctico. A la universidad les remito internamente para que pueda tener acceso de los... Tenemos, doctor, una consulta de la señorita Terceros. Nos dice, ¿se puede notificar, como lo establece la ley 1173, procesos que han tenido inicio antes de la promulgación de la ley? Sí, por supuesto que sí. La ley se aplica obligatoriamente a todos los procesos en curso y por iniciarse. No es que se va a seguir una modalidad de notificación a los procesos iniciados antes de la promulgación de la ley 1173 o antes del momento en el cual entre en vigencia, que es el 4 de noviembre. La ley rige en su cumplimiento de carácter obligatorio. Lo contrario significa el principio tempus regit acta. Ah, ojo, eh, ojo, aquí es necesario aclarar lo siguiente. Todo, todo está para que se implemente a través de este 4 de noviembre, excepto las tecnologías de información y comunicación que están vinculadas a las notificaciones electrónicas. Eso ustedes lo van a poder encontrar en la ley 1226, ¿sí? De 18 de septiembre. Y establece como plazo máximo de implementación de la ley hasta, hasta eh, hasta febrero del año 2020. ¿Alguna otra consulta, por favor? No, doctor, nadie más hizo llegar ninguna consulta. Bien. Eh, internamente, por favor, con usted coordinamos para que le haga llegar a los requisitos del trabajo práctico. Claro que sí, doctor. Bueno, todos los participantes vamos a colgar el día de mañana a primera hora la actividad a llevarse a cabo hasta el día jueves, va a ser la presentación y van a poder encontrarla en plataforma. De todas formas, igual vamos a avisarles de manera interna para que puedan todos realizar el trabajo. Muy bien. Como siempre, muchísimas gracias a los estudiantes por su paciencia, tiempo y a la universidad por este espacio que nos permite interactuar con preceptos de carácter estrictamente académico. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por su tiempo y gracias a todos los participantes que pudieron darse unos minutos para participar de esta videoconferencia. La misma ha sido grabada, va a ser subida en plataforma. Tengan todos buenas noches. Nos reencontramos el día miércoles. Muchísimas gracias. Bueno. Buenas noches.